Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de Francia durante la Edad Media. Resulta que sobre el origen de la actual nación francesa, este es un asunto controversial porque los historiadores no se ponen de acuerdo en qué punto histórico exacto sucedió. Algunos historiadores consideran que el origen de Francia se encuentra desde los tiempos de los francos en el año 468 y la época de Clodoveo. Otros historiadores consideran que el origen de Francia se encuentra en el Tratado de Verdún, que sería también el origen de la actual Alemania. Otros historiadores consideran que el origen de Francia se encuentra en la llegada al poder de Hugo Capeto y su dinastía. En todo caso, la actual Francia se formó con galos romanos, francos, burgundios, vikingos normandos y celtas britanos. Durante la Edad Media, sobre la actual Francia, gobernaron los francos merovingios, los francos carolingios, los capetos, los valois y los borbones. La dinastía de los capetos llegó a gobernar Francia cuando Hugo Capeto, hijo de Hugo el Grande, se convirtió en rey de los francos y fue fundador de la dinastía de los capetos. Hugo Capeto era duque de los francos y tenía el marquesado de Neustria, ambos herencia de su padre Hugo el Grande. No obstante, la figura de Hugo Capeto no está bien documentada en la historia, pero lo que se sabe es que Hugo Capeto, como duque de los francos, en el tiempo de la decadencia carolingia, apoyó a Lotario cuando rivalizaba con los otonianos del lado alemán de la frontera, cuando sucedió la lucha de poder, ya que en esa época carolingios y otonianos del lado de Alemania rivalizaban entre sí, pero el clero también interfería, ya que desde los tiempos de Pipino el Breve el clero tenía influencia en los asuntos políticos. A pesar de todo, el arzobispo de Reims apoyaba más a Hugo Capeto que a Lotario, ya que el arzobispo de Reims, llamado Gerberto de Aurillac, tenía el privilegio de consagrar a los reyes y de dirigir su cancillería. Además, el clero tradicionalmente era favorable a la familia reinante. De hecho, el clero trabajaba en la época carolingia con la idea de restablecer un imperio único que dominara Europa, y Lotario estaba bajo la tutela de su tío Otón I de Alemania. Pero luego creció, se independizó y contradijo los proyectos imperiales de reunir Europa bajo una sola corona. Por este motivo el arzobispo de Reims le retiró su apoyo a Lotario y se lo dio a Hugo Capeto. Por este motivo, Lotario emprendió una campaña de conquista, pero acabó cuando murió en el año 986. Como mencionado anteriormente, el último rey carolingio de Francia Occidental fue Luis V, pero su reinado fue breve, porque él murió al año siguiente de ser coronado, cuando se cayó de su caballo en una partida de caza, el 21 o 22 de mayo del año 987, en el bosque de Senlis. Por este motivo, el duque de los francos, Hugo Capeto, fue coronado como rey. Pero aún había un carolingio que podía aspirar al trono y era Carlos de Lorena. No obstante, el clero y los aristócratas o nobles no deseaban que Carlos de Lorena obtuviera el título, porque Hugo Capeto, desde hacía una década, luchaba de forma abierta con el rey y ya parecía haber sometido a los grandes vasallos. Por este motivo, Carlos de Lorena fue expulsado y en ese punto fue coronado Hugo Capeto, aunque sobre los detalles de su coronación no se conocen demasiado. Durante el reinado de Hugo Capeto, una de sus primeras preocupaciones fue asegurar que la nueva dinastía se mantuviera, y trató de convencer al arzobispo de Reims para consagrar a su hijo Roberto II el Piadoso. Pero el arzobispo de Reims, muy próximo al poder otoniano de Alemania, quien también prefería alternar grandes familias en el trono de Francia, no aceptó la propuesta.
Aún así, Hugo Capeto había recibido una carta de Borrell II, que era conde de Barcelona, pidiendo ayuda para luchar en contra de Almanzor, quien era un político y militar andalusí, quien acaba de lanzar un ataque en contra de Barcelona, por lo que Hugo Capeto argumentó que necesitaba tener un sucesor en el caso de que los sarracenos lo asesinaran, por lo que el arzobispo de Reims tuvo que ceder y Roberto el Piadoso fue consagrado a los 15 años en el día de Navidad del año 987. Ya estando asociado Roberto el Piadoso, ayudó a su padre Hugo Capeto en los asuntos militares, como la conquista de Laon entre los años 988 y 991. Por otra parte, su sólida instrucción adquirida de la mano del Papa Silvestre II, pero de nombre secular Gerberto de Aurillac, le permitió tratar cuestiones religiosas de las cuales fue garante, como por ejemplo el Concilio de Bercy en el año 991 y el de Cheles del año 994. Sin embargo, durante su reinado, Hugo Capeto debió hacer frente a numerosos oponentes y el primero de ellos fue el ya mencionado Carlos de Lorena, quien reapareció en el año 988 cuando se apoderó de la ciudad de Laon, que era uno de los últimos bastiones carolingios. Pero para hacerse respetar, Hugo Capeto asedió 2 veces la ciudad sin resultado. Este fracaso preocupó a Hugo Capeto, quien contactó a varios soberanos con el objetivo de buscar ayuda. Tras la muerte del arzobispo de Reims, decidió elegir como nuevo arzobispo al carolingio Arnauld, y los historiadores consideran que esto fue un intento para tranquilizar a los partidarios carolingios. Pero lo que pasó fue que la situación se complicó, ya que Arnauld entregó Reims a Carlos de Lorena, y entonces se formaron las alianzas y la guerra ya se hizo abierta. Pero la situación se desbloqueó por la traición de Adalberto de Laon, el cual era un obispo de esta ciudad, el cual se apoderó de Carlos y de Arnauld mientras dormían y se los entregó a Hugo Capeto. Finalmente, el último carolingio fue encarcelado en Orleans y murió en una fecha desconocida. La cuestión fue que esta traición se produjo en pleno movimiento de la paz de Dios, que fue un movimiento espiritual que existió entre los siglos X y XI, organizado por la Iglesia Católica y apoyado por la autoridad civil. Su propósito era lograr una pacificación del mundo cristiano occidental y controlar el uso de la violencia en la sociedad. Así que esta traición que sucedió en Laon causó una fuerte impresión en la mitad sur del reino. Por este motivo, Adalberón de Laon quedó totalmente desacreditado en estas provincias y la imagen de Hugo Capeto quedó empañada. No obstante, esto fue más por motivos religiosos, ya que la campaña contra Carlos de Lorena volvió hostil al rey francés Hugo Capeto ante los ojos de una parte de la Iglesia, mas no por la administración política en sí misma que él tuvo. Después de esto, sucedieron una serie de concilios religiosos en los que se juzgó a Arnauld, pero también se discutieron asuntos mucho más serios que involucraban al propio Papa. Pasa que Arnauld fue destituido y Gerberto de Aurillac fue nombrado arzobispo de Reims, algo que el Papa Juan XV no aceptó y ordenó convocar un nuevo concilio en Aquisgrán. Pero los obispos de Francia se rehusaron y confirmaron su decisión en Cheles. Y Gerberto de Aurillac fue apoyado también por otros obispos franceses, tomando posesión de su cargo. Pero esto estaba a punto de causar un cisma, porque la Iglesia de Roma, y por lo tanto principal y central, estaba controlada por los emperadores germánicos, es decir, de la actual Alemania, mientras que Francia tenía sus iglesias libres.
Aun así, para evitar una excomunión de los obispos franceses y no llevar el asunto a un nivel más grave, Guerberto de Aurillac prefirió ceder, abandonando el arzobispado, y acudió a Italia. Así que mientras tanto, Hugo Capeto empleó una estrategia neutral y aprovechó las divisiones internas de la Iglesia para meter en primera línea a los obispos francos, a los que dio libertad a cambio de su apoyo. Por lo tanto, el uso de la vía conciliadora de Hugo Capeto fue hábil, ya que se opuso al Sacro Imperio Romano Germánico, pero sin entrar directamente en una guerra. Finalmente, Hugo Capeto murió en el año 996 y fue enterrado en la abadía de Saint-Denis. El reino de Francia fue entregado en ese momento a su hijo Roberto II el Piadoso, quien se reunió con el emperador germánico Enrique II el Santo en la frontera entre ambos reinos y acordaron poner fin a los reclamos territoriales mutuos. Y aunque Roberto II el Piadoso fue un rey débil, sus esfuerzos por mantener en orden al reino francés fueron considerables. Se apoyó, por ejemplo, en la Iglesia para gobernar Francia en mucho mayor medida en la que su padre Hugo Capeto lo hizo. Aunque vivió con una amante y fue excomulgado por esto, fue visto como modelo de piedad y de ahí su apodo Piadoso. A partir de Roberto II el Piadoso, los reyes de Francia supuestamente podían curar la escrofula, que es una infección al cuello, con el simple tacto. Y este fue un mito que se extendió en la sociedad francesa durante mucho tiempo. El reinado de Roberto II también es recordado por la paz y la tregua de Dios, que, como mencioné anteriormente, este había sido un movimiento social de tendencia pacifista y de origen global, creado por el Papa e impulsado desde el año 989 por Europa, como respuesta de la Iglesia y de los campesinos a los abusos perpetrados por los nobles feudales. Además, se intentó proteger la propiedad eclesiástica y también los recursos agrícolas. Otra de las reformas de Roberto II el Piadoso fue que él intentó limitar los días de la semana y las épocas del año en que la nobleza podía participar en acciones violentas o de guerra. Este movimiento de pacifismo sobrevivió de alguna forma hasta el siglo XIII. Otras estrategias para abordar el problema de la violencia en la mitad occidental del antiguo imperio carolingio incluyó la creación de órdenes de caballería con el objetivo de transformar a los violentos y brutales guerreros en caballeros que en algunos casos incluían reglamentos religiosos, como se evidenciaría a futuro durante las cruzadas. Aparte, Roberto II impulsó la Reforma Cluniacense, que es una orden monástica católica creada el 17 de septiembre del año 910, con el objetivo de volver a la forma de vida original de la Orden de San Benito, que había existido en el año 529. Finalmente, sus propios hijos, llamados Hugo, Enrique y Roberto, se rebelaron contra el rey, causando una guerra civil dentro del reino francés. Y durante esta guerra murió Roberto II el Piadoso, y él fue sucedido en el cargo por su hijo Enrique I. Pero al terminar el reinado de Roberto II el Piadoso, Francia se encontraba en un proceso de importante evolución política. El gobierno de Enrique I de Francia fue muy mermado, ya que no pudo gobernar a los señores feudales, todavía demasiados conscientes de su poder y de su soberanía. Por este motivo ha sido llamado como el Rey de París, por evidenciar así su poder bastante mermado. Enrique I de Francia fue tutor del futuro Guillermo I el Conquistador, pero posteriormente se enfrentaría a él en dos batallas que perdería entre los años 1054 y 1058 por la región de Normandía. Enrique I de Francia más tarde fue sucedido por su hijo Felipe I de Francia, y su reinado
fue extraordinariamente largo, entre los años 1060 y 1108. Durante su mando, el reino francés experimentó una modesta recuperación y en esa época se lanzó la primera cruzada para recuperar Tierra Santa, que había caído en manos sarracenas, y esta expedición culminó en la conquista de Jerusalén y la fundación de varios estados francos en Medio Oriente. Esto debido a que la familia del rey participó en la cruzada, aunque Felipe I de Francia no participó de manera personal. Pero Felipe I de Francia murió en el castillo de Melun el día 29 de julio del año 1108 y fue enterrado en el monasterio de Saint-Benoît-sur-Loire, siendo sucedido por su hijo Luis VI de Francia, quien fue un rey sobre todo belicista, ya que su manera de recaudar el dinero mediante el ataque a sus vasallos lo convirtió en un rey impopular, pero por otro lado, también fortaleció el poder real y desde el año 1127 el rey contó con la asistencia del abad Suger, quien era un eficiente estadista. Luis VI de Francia derrotó tanto militar como políticamente a muchos de sus vasallos, a quienes llamaba frecuentemente a la corte, y a aquellos que no acudían se les confiscaban sus territorios y se lanzaban campañas militares en su contra. Esta política drástica impuso cierta autoridad real en París y en las áreas circundantes, hasta que falleció en el año 1137. Sin embargo, Luis VI de Francia había hecho bastante para fortalecer la autoridad de los capetos. Tras la muerte de Luis VI de Francia, él fue sucedido en el cargo por Luis VII de Francia, que era su hijo, quien durante su mandato gozó de mayor autoridad moral que sus predecesores, ya que el abad Suger arregló el matrimonio de Luis VII con Leonor de Aquitania, el que se celebró en el año 1137, y esto convirtió a Luis VII en duque de Aquitania, lo que le otorgó un poder considerable. Pero pronto afloraron las tensiones en la pareja, ya que por influencia de Leonor de Aquitania, el rey Luis VII entró en guerra contra el conde de Champaña durante un conflicto en el que más de 1 millar de personas fueron quemadas vivas en la comuna de Vitry. Luis VII de Francia, arrepentido del evento, hizo penitencia y viajó a Tierra Santa, y posteriormente involucró al reino de Francia en la Segunda Cruzada. Pero su relación con Leonor de Aquitania no mejoró y por este motivo el matrimonio fue anulado por el Papa y Leonor pronto se casó con Enrique Fitz-Empress, quien era duque de Normandía. Por este motivo, Luis VII de Francia ahora enfrentaba a un vasallo mucho más poderoso que él, ya que Enrique Fitz-Empress era el mayor feudatario de Francia al poseer la región de Normandía y Aquitania. Además, en el año 1154 se había convertido en el rey Enrique II de Inglaterra. El abad Suger fue el artífice de la arquitectura gótica nacida en el norte de Francia, particularmente en las regiones de Isla de Francia y Picardía. Además, este estilo, que se difundió, sería el estándar de la mayoría de las catedrales europeas en la Baja Edad Media. Cuando falleció Luis VII de Francia, él fue sucedido por su hijo Felipe II Augusto, el cual fue un mandato importante en la historia de la monarquía francesa, porque fue testigo de la expansión del poder e influencia real, ya que sentó las bases para el surgimiento de monarcas mucho más poderosos como Luis IX de Francia o Felipe el Hermoso. Felipe II Augusto ocupó una parte importante de su reinado en combatir al Imperio Angevino, que incluía Inglaterra y la mitad de Francia, y era quizás la mayor amenaza para los reyes franceses desde el origen de la dinastía de los Capetos. Felipe II Augusto se alió con Ricardo Corazón de León en contra del padre de Ricardo, llamado Enrique II de Inglaterra,
y juntos lanzaron un ataque decisivo sobre el castillo de Enrique en Chinon y lo retiraron del poder. Pasa que Ricardo Corazón de León reemplazó a su padre como rey de Inglaterra. Además, Felipe II Augusto y Ricardo combatieron juntos en la Tercera Cruzada, pero su alianza y amistad se rompió durante la cruzada e incluso los dos reyes se enfrentaron posteriormente en Francia, y Ricardo estuvo cerca de derrotar a Felipe II Augusto. Además de sus batallas en Francia, ambos reyes intentaron colocar a sus respectivos aliados en el trono del vecino Sacro Imperio Romano Germánico. Pasa que Felipe II apoyó a Felipe de Suabia de la casa de Hohenstaufen, mientras que Ricardo apoyó a Otón IV, miembro de la casa de Welf. Pero finalmente Otón IV se coronó emperador, lo que significó un gran peligro para Felipe II de Francia. Y la corona de Francia se salvó gracias a la muerte de Ricardo, durante una batalla en la región francesa de Lemosín. Pasa que Felipe II confiscó las posesiones de Juan Sin Tierra, quien era el sucesor de Ricardo Corazón de León en Francia. Entonces Juan Sin Tierra intentó recuperar sus posesiones en la batalla de Bouvines en el año 1214, donde fue derrotado. Así, Felipe II de Francia pudo entonces anexarse la región de Normandía y de Anjou, además de capturar a los condes de Boulogne y Flandes, aunque Aquitania y la región de Gascuña permanecieron fieles al rey de Inglaterra. Después de la batalla de Bouvines, el aliado de Juan Sin Tierra, Otón IV de Alemania, fue derrotado del Sacro Imperio Romano Germánico por Federico II, que era aliado del rey francés. A partir de este punto, Federico II desempeñó un rol crucial en la política de Europa occidental, tanto en Inglaterra como en Francia. Felipe II de Francia, entre otras cosas, fundó la Universidad de la Sorbona y convirtió a París en una ciudad de erudición. También amplió las murallas de la ciudad pavimentando los caminos y construyó el castillo de Louvre. Finalmente, cuando Felipe II Augusto murió, él fue sucedido en el cargo por su hijo Luis VIII de Francia. Luis VIII de Francia continuó con la labor de su padre, canalizando el sentimiento de una comunidad nacional, y esto conllevó enfrentamientos directos entre la corona y los grandes señores feudales. A pesar de todo, Luis VIII completó las victorias de su padre sobre Juan Sin Tierra, que era rey de Inglaterra, ocupando Poitiers y La Rochela, permaneciendo en manos inglesas tan solo la región de Gascuña y la Guyena. Este monarca también participó en la Cruzada Albigense, conocida también como la Cruzada Cátara, que fue convocada por el Papa Honorio III. Esta cruzada fue importante ya que, aparte de que erradicó el catarismo, expandió también los dominios reales de Francia hacia el sur. Sin embargo, durante la cruzada, Luis VIII de Francia murió, siendo sucedido en el cargo por su hijo Luis IX de Francia, también llamado San Luis. Cuando él se convirtió en rey de Francia, solo contaba con 12 años. Así que su madre, Blanca de Castilla, ejerció el poder como la regente del reino. Pero pasó que Blanca de Castilla encontró una fuerte oposición de los varones franceses, pero consiguió mantenerse en el poder hasta que su hijo pudo gobernar por sí mismo. Con Luis IX, Francia se convirtió en un reino centralizado y a menudo a Luis IX se le considera como representante de la fe católica y un reformador preocupado por el pueblo. Pero su reino también tuvo dificultades porque en el año 1229 el rey luchó contra la huelga de la Universidad de París, lo que provocó daños en el barrio latino de la ciudad. Luis IX también libró una guerra contra el condado de Tolosa y combatió la resistencia en el Languedoc.
El conde Raimundo VII de Tolosa firmó el Tratado de París en el año 1229. Luego su hija Juana no tuvo herederos, por lo que el condado pasó a manos del rey de Francia. Pero el rey Enrique III de Inglaterra no reconoció la posesión de los capetos sobre Aquitania y esperaba recuperar Normandía y Anjou para restaurar el antiguo imperio angevino. Los ingleses desembarcaron en el año 1230 en Saint-Malo con un gran ejército y luego las regiones de Bretaña y Normandía se rindieron de inmediato. Esta invasión inglesa evolucionó en la Guerra de Saintonge en el año de 1242, pero finalmente Enrique III de Inglaterra fue derrotado y tuvo que reconocer el dominio de los franceses. Aunque el monarca francés no pudo tomar Aquitania, se convirtió en el mayor propietario de tierras dentro del territorio francés, si bien enfrentó cierta oposición en Normandía. En esos tiempos se fundó el Consejo del Rey, que era una institución de administración y de gobierno presente en la mayor parte de las monarquías, que posteriormente se transformaría en el Parlamento, que a su vez es un órgano constitucional, siendo en un sentido estricto la Cámara o Asamblea Legislativa, que pues empezaba a dictaminar las leyes o lo que se iba a hacer dentro del país. En todo caso, después del conflicto entre Inglaterra y Francia, ambos monarcas establecieron una relación de cordialidad. Aparte, Luis IX también protegió a los artistas y promovió sus obras durante la época del arte gótico y se construyó la Santa Capilla de París, una de las cumbres del gótico radiante, y además se le atribuye la orden de crear la Biblia de Maciejowski o la Biblia de los Cruzados, que está ilustrada de forma medieval. Finalmente, Luis IX de Francia participó en dos cruzadas. La primera durante la Séptima Cruzada entre los años 1248 y 1250, atacando Egipto, y allí logró conquistar la ciudad de Damieta, pero fue derrotado y hecho prisionero en Fariskour en el año 1250. Y luego participó durante la Octava Cruzada, lanzada sobre Túnez en el año 1270, donde el rey francés falleció de una enfermedad, por lo que él fue sucedido en el cargo por su hijo Felipe III de Francia, llamado el Atrevido, quien heredó numerosas tierras dentro del país. Durante su reinado, una de las más notables de estas tierras que pasó al mando directo del reino francés fue el condado de Tolosa, la que volvió al dominio real en el año 1271 con el Tratado de Orleans. Además, también expandió la influencia francesa hacia el reino de Navarra. Durante su reinado sucedió el episodio conocido como las Vísperas Sicilianas, en el cual se vio involucrado por ser sobrino de Carlos I de Nápoles. Durante ese periodo, el condado de Alençon volvió a las tierras de la corona y después de las Vísperas Sicilianas, Felipe III de Francia comandó la cruzada contra la corona de Aragón en apoyo de su tío, pero desde el principio Felipe III de Francia y su ejército fueron atormentados por las enfermedades y se vio obligado a retirarse hasta que murió de disentería en la localidad de Perpignan en el año de 1285, siendo sucedido en el trono francés por su hijo Felipe IV de Francia. Durante su mandato, él realizó varias reformas administrativas y, a diferencia de los primeros capetos, fue tan poderoso que pudo nombrar papas y emperadores. Incluso la sede papal llegó a ser trasladada a la ciudad de Aviñón y todos los papas contemporáneos fueron de origen francés. Y un hecho importante fue que él fue el responsable de la supresión de los caballeros templarios, principalmente por motivos económicos, ya que una de las reformas de Felipe IV de Francia fue el saneamiento de las finanzas del Estado, atacando a quienes tenían dinero,
lo que implicó a religiosos, a los lombardos, a los judíos y a los caballeros de la Orden del Temple. Felipe IV de Francia, con el apoyo del Papa Clemente V, pidió la eliminación de la Orden del Temple en el año 1307, después de un juicio de 7 años, en el que estuvieron sujetos cerca de 15.000 hombres, entre ellos el gran maestre de la orden, llamado Jacques de Molay. El día 13 de octubre de 1307, los templarios fueron hechos prisioneros y fueron torturados hasta que admitieran su herejía. Posteriormente, el gran maestre Jacques de Molay fue ejecutado en la hoguera en la ciudad de París en el año 1314. Finalmente, Felipe IV de Francia murió después de un accidente de caza el 29 de noviembre de 1314 en Fontainebleau, siendo sucedido por su hijo, el rey Luis X de Francia. Luis X de Francia tuvo un gobierno muy corto y en el que sucedió la liberación de los siervos y la readmisión de los judíos expulsados por su padre. Es importante destacar que Luis X fue un buen jugador de juego de palma, que es un deporte de raqueta practicado desde hace cerca de 1000 años, relacionado con la pelota vasca y la valenciana. Además, este deporte es el antecesor del tenis y en general de todos los deportes de raqueta. Aparte, Luis X de Francia es conocido por ser la primera persona que construyó una pista de tenis en un interior en el estilo moderno. Al rey Luis X de Francia no le gustaba jugar al tenis en el exterior y por eso creó pistas interiores en París, y con el pasar del tiempo este diseño se difundió por todos los palacios reales europeos. Por este motivo, Luis X de Francia es considerado el primer jugador de tenis conocido de la historia. En el año 1316, en Vincennes, y tras un juego particularmente agotador, Luis X de Francia bebió una gran cantidad de vino frío y en consecuencia murió, tal vez de una neumonía o una pleuresia, pero no se descarta que haya sido envenenado, dejando en el cargo a su hijo Juan el Póstumo, que solo era un bebé, como su sucesor. Pero 5 días después, y hasta ese momento en la historia de la dinastía de los Capetos, no había sucedido la ausencia de herederos varones, por lo que el trono fue entregado al hermano de Luis X de Francia, llamado Felipe V. Felipe V de Francia asumió el trono francés, pero debió luchar contra la hija de Luis X, llamada Juana II de Navarra. Sin embargo, Juana II de Navarra no asumió el trono por 3 motivos principales. Primero, habían dudas de su legitimidad como hija de Luis X. Segundo, Juana estaba a 3 generaciones de pertenecer al linaje de Luis X de Francia. Y la tercera, estaba la ley sálica, la cual no había estado en vigor desde el año 987, y se la conoce particularmente por la regulación de la sucesión monárquica a favor de los varones, aunque también regula otros asuntos, y desde entonces las mujeres quedaron excluidas de la corona francesa. El gobierno de Felipe V de Francia se centró en renovar la alianza con Escocia en el año de 1318. Derrotó también a Roberto III de Flandes, llegando a una paz con ellos en el día 2 de junio de 1320. También luchó contra las ambiciones de la nobleza y sometió al conde Luis de Nevers. Además, confirmó las normativas provinciales y centralizó las diversas instituciones para darles mayor eficacia. Durante su reinado se promulgó, se redactó y también se firmó una gran cantidad de ordenanzas, edictos y disposiciones reales. También impulsó la utilización de una moneda única en el territorio a pesar de la oposición de los señores de Midi. Intentó también normalizar los pesos y las medidas, pero encontró fuerte resistencia en los estados generales y se dio inicio a la Cámara de Cuentas, cuya finalidad primordial y esencial sería el saneamiento de la administración pública.
para regular y controlar el tesoro real. Para el año de 1320 adjuntó la ciudad de Tournai a la corona, reprimiendo revueltas de pastores y de otros habitantes. Además convocó frecuentemente los estados generales, desarrollando milicias urbanas, y además impuso elevados impuestos a los judíos. Finalmente, el rey Felipe V de Francia murió en el año 1322 sin hijos varones vivos, por lo que la corona pasó a su hermano Carlos IV de Francia. Carlos IV de Francia fue el último miembro directo de la dinastía de los Capetos. Bajo su mando, el tesoro real se encontraba agotado, por lo que castigó severamente a los banqueros lombardos, cometiendo todo tipo de abusos de poder, tratando con el mismo rigor a los malos jueces y a los señores que habían acaparado bienes particulares. Durante los 6 años que duró su reinado, Carlos IV incrementó los impuestos, impuso trabajos onerosos y confiscó posesiones de aquellos que no eran de su agrado, y además tuvo sangrientos altercados con el rey Eduardo II de Inglaterra, por el homenaje que este vasallo le debía por sus posesiones en Guyena y Ponthieu. Para el año 1323, algunos señores de Gascuña, apoyados por los ingleses, intentaron realizar incursiones en territorio franceses. Debido a que los gascones tenían por señores a bastardos de la nobleza, esta guerra fue llamada la Guerra de los Bastardos. Para el año de 1327, ayudó a su hermana Isabel de Francia, llamada también la Loba de Francia, a luchar contra su marido Eduardo II de Inglaterra, al que encerró en una prisión para luego ejecutarlo. Finalmente Carlos IV de Francia murió, pero su esposa estaba embarazada, por lo que no se sabía si el hijo sería varón o mujer, así que Felipe de Valois asumió la regencia. Pero cuando la mujer dio a luz se trataba de una niña, por lo que, de acuerdo a la ley sálica, ella no podía acceder al trono, así que en este punto hubo dos pretendientes al trono francés. El primero fue Eduardo III de Inglaterra, nieto de Felipe IV de Francia, y el segundo, Felipe de Valois, nieto de Felipe III de Francia. No obstante, la Asamblea de Notables del Reino francés eligió a Felipe de Valois por el hecho de ser francés y también por descender de los Capetos por vía masculina, además de ser mayor de edad, mientras que su joven rival inglés pues todavía era menor. Por este motivo, Felipe VI fue el primer rey de la Casa de Valois, que era una rama colateral de la dinastía de los Capetos, que mantuvo el reino de Francia hasta 1589. Las tensiones entre la casa inglesa Plantagenet y la casa francesa de los Valois alcanzaron su punto máximo durante la llamada Guerra de los 100 Años, que fue librada entre los años 1337 y 1453, en la que la casa Plantagenet reclamó el trono de Francia. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta otro video y muchísimas gracias por su atención.